En este vídeo vamos a proceder con el estudio del hormigón. Desarrollaremos varias partes del mismo. En primer lugar hablaremos del material en sí, comentaremos las bases de cálculo, las referencias a los materiales más utilizados y los elementos más utilizados en las estructuras, es decir, pilares, vigas y pórticos. Hablaremos también de muros y pantallas y terminaremos hablando de la parte correspondiente al pan de esbeltez, fundamentalmente en los pilares. Hablaremos al final de normativa y presentaremos un resumen de coeficientes que son los que más se utilizan a la hora de hacer cálculos con el hormigón. Bueno, el hormigón es un material que está compuesto fundamentalmente de cemento, áridos, agua y una serie de aditivos. Al final es un material similar a un material pétreo, ¿no? Es un material que desde luego es heterogéneo, mientras que el acero, por ejemplo, es un material totalmente homogéneo. Este material, en función de la composición de cada uno de los elementos que forman parte del mismo, pues tendrá unas propiedades físicas distintas y unas resistencias características, especialmente a compresión, que es donde realmente funciona bien, diferentes. En principio, el material se puede utilizar de manera individual, pero lo habitual es usarlo armado. Es el hormigón armado, es decir, el que incluye acero corrugado, el que realmente nos ofrece una serie de propiedades lo suficientemente buenas como para que pueda ser utilizado en construcción. Tenemos que tener en cuenta que los aditivos son una serie, y adiciones son una serie de elementos que modifican algunas de las características del hormigón y que como consecuencia de ello pueden, por ejemplo, retrasar el proceso de fraguado, pueden producir una moldeabilidad mayor, etcétera, etcétera. Estos aditivos y adiciones están regulados por la normativa actualmente en vigor, que es la EHE. Y hay que tener en cuenta también una singularidad, y es que cuando nosotros utilizamos exclusivamente cemento, arena y agua, en lugar de tener hormigón lo que tenemos es un mortero, que no deja de ser más o menos un hormigón. Como os decía, el material durante el proceso de fraguado, que es el que le otorga la consistencia pétrea, se convierte en un material bastante moldeable e incluso adherente en ese proceso de mezcla. El fraguado es un proceso químico en el que se produce el endurecimiento, durante el que se produce el endurecimiento. Es un proceso que también provoca una serie de reacciones en el propio material que producen retracciones y que terminan produciendo también pueden producir algunas fisuras. Estas retracciones son como consecuencia de ese proceso químico durante el que se produce el fraguado. El hormigón es un material que tiene una alta densidad, que está en el entorno de las 2,2 toneladas, 2.200 kilos por metro cúbico, hasta las 2.500 que tiene el hormigón armado. Fijaos cuál es la repercusión que tiene este material, que en las estructuras habitualmente el hormigón supone aproximadamente 1/3 de las cargas que tiene que soportar, es decir, que gran parte del esfuerzo que nosotros hacemos en nuestras estructuras está orientado prácticamente a soportar la propia estructura. La mejor cualidad evidentemente que tiene el hormigón es su alta resistencia a compresión, una resistencia a compresión que si la comparamos con el acero realmente no es muy grande. Recordad que nosotros en acero estamos utilizando aceros de 275 megapascales habitualmente, 235, pero bueno, en construcción se utiliza sobre todo el de 275, lo que supone que nos vamos a encontrar con que el acero tiene una resistencia a compresión mucho mayor que el hormigón. Las resistencias habituales del hormigón armado se encuentran en el entorno de los 25 megapascales o 30 megapascales. Estas resistencias comparadas con las del acero, que como hemos dicho que en 275 megapascales, pues son realmente pequeñas. ¿Por qué no utilizamos el acero
en todas las construcciones y lo que hacemos es usar normalmente el hormigón, pues por una cuestión económica. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el comportamiento a compresión del hormigón es bueno y la tracción es malo, y también con esfuerzos tangenciales, y como consecuencia de ello lo que hacemos es armar el hormigón con acero. Utilizamos el acero como elemento adicional incluido dentro de los elementos de hormigón, de forma que mejoremos su comportamiento tanto a tracción como a esfuerzos tangenciales. ¿En qué se utiliza el hormigón normalmente? Bueno, el hormigón se utiliza fundamentalmente en partes de construcción, como pilares, vigas, pórticos completo, pantallas que sirven para soportar empujes, muros de contención que sirven para soportar también empujes del terreno normalmente, y en cimentaciones en las formas habituales de zapatas. Estos son los elementos en los que con mayor asiduidad se utiliza el hormigón. Es verdad que nosotros encontramos pórticos también de acero, vigas también las encontramos de acero, y por supuesto pilares también las encontramos de acero, ¿no? Pero ya os digo que cuando hay que analizar desde el punto de vista económico las estructuras, o pues por ejemplo nos vamos a encontrar con estructuras de 2-3 plantas de perfil residencial, incluso a veces también terciario, pues lo lógico es utilizar el hormigón por una cuestión económica. El acero va a ser un complemento fundamental en cada uno de estos elementos que hemos nombrado aquí, puesto que tanto en pilares, como en vigas, como en pórticos, como en pantallas, como en muros de contención, como en cimentaciones, por ejemplo, zapatas, se va a utilizar para suplementar la utilización del hormigón como buen elemento con comportamiento positivo a compresión, pero ayudaremos con ese acero adicional a que estas estructuras, que estos elementos estructurales tengan un comportamiento mejor ante esfuerzos de, por ejemplo, flexión. Los tipos de material que nosotros encontramos en construcción, desde un punto de vista ideal, son materiales elásticos, son materiales plásticos, son materiales viscosos. Los materiales elásticos son los que se corresponden con los de la ley de Hooke, que son los linealmente elásticos. En estos, la deformación y la tensión son proporcionales. Esta es la ley de Hooke. Evidentemente, los materiales elásticos son aquellos que, una vez que se han sometido a acciones que producen deformaciones y las liberamos, recuperan la posición inicial. Mientras que el plástico, cuando desarrollamos un esfuerzo y se produce la deformación, al dejar de producir ese esfuerzo, no se recupera la posición inicial. Y en los viscosos la deformación aumenta con el tiempo. Como hemos visto, como podemos ver en los vídeos de acero, el acero tiene un comportamiento que pasa de lineal a plástico, y que hay una zona en la que también se comporta como si se tratase de un material viscoso. ¿Qué ocurre con el hormigón? Para estudiar el comportamiento del hormigón como elemento, como material de forma lineal, plástica o viscosa, tal y como hemos visto anteriormente, lo que hacemos es colocar el diagrama de tensión-deformación del hormigón, tal y como veis aquí. Este es el del hormigón, considerando las deformaciones negativas y por tanto las tensiones en axil para el hormigón. Y lo que vamos a hacer es comprobar que a lo largo de la curva de tensión-deformación no existe ningún punto en el que su comportamiento sea lineal o elástico, y por tanto no se va a cumplir la ley de Hooke que hemos visto antes, ¿vale? Si cogemos cualquier tensión, por ejemplo a esta altura, comprobamos que se produce una deformación, que es esta. Esa deformación, una vez que se deja de aplicar esa tensión, el material lo que va a tener es una deformación remanente, ¿vale? Esa deformación remanente hace que sea imposible considerar el material hormigón como un elemento de comportamiento lineal. Podemos considerar
que bueno, las tracciones en el caso del hormigón son prácticamente nulas, estamos en la zona de las compresiones, en la zona de las tracciones, que serían en este caso las que se corresponderían, porque como digo, le hemos dado la vuelta a los ejes para que lo veáis mejor, en la parte izquierda del eje horizontal y la parte inferior del eje vertical, tenemos que el comportamiento a tracción del hormigón genera una curva de tensión de formación realmente pequeña en comparación con la que tenemos para las compresiones, ¿vale? Que es la que estoy dibujando ahora. Hay que tener en cuenta que el hormigón trabaja en el entorno de 25-30 megapascales en compresión. Ahora, si lo que hacemos es comparar esta curva de tensión de formación con la del acero, teniendo en cuenta que el acero es un elemento que funciona en tracción y en compresión de la misma manera, pues se trata de un material homogéneo e isotrópico. Consideramos a la izquierda tenemos la curva de tensión de formación del acero, que vamos a dibujar en color verde. Si para el hormigón tenemos 25 y 30 megapascales, para el acero tenemos unos 235 en los aceros comerciales, que ya hemos visto en el vídeo de aceros, o 275 megapascales. Evidentemente la diferencia es casi de 10 veces. Por tanto, si hacemos la comparativa, superponemos uno con respecto a otro, teniendo en cuenta que esta zona también es la zona de tensión de formación del acero en compresión, pues tendríamos que este es el hormigón. Si hacemos la misma extrapolación para la zona de tracciones, tendríamos que el diagrama de tensión de formación del acero pues sería tal que así. Y en el caso del hormigón, pues como las tracciones del hormigón son tan pequeñitas, pues prácticamente es inapreciable, ¿no? Podríamos dibujar la línea de tensión de formación considerando que aquí las deformaciones son positivas y por tanto aquí las tensiones son positivas, aquí consideramos las tensiones son negativas, y esta es la comparativa de los dos diagramas de tensión de formación de los dos materiales, el hormigón en color rojo y el acero en color verde. Por lo tanto, el material del que estamos hablando es un material heterogéneo y su resistencia de cálculo se va a determinar en función de una serie de ensayos normalizados con probetas. Estos ensayos normalizados con probetas, pues básicamente lo que vienen a hacer es determinar cuál es la fuerza a la que rompe, ¿no? Es la tensión de rotura, que es lo que se denomina F sub K, o resistencia característica. Como hemos dicho, en compresión estamos en el entorno de los 25-30 megapascales, mientras que en tracción es despreciable, o sea, es un valor sumamente pequeño, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son, por tanto, las características estructurales básicas correspondientes a este material, al hormigón? Estas características estructurales van a ser una buena resistencia a compresión, que van desde los 15 a los 50, aunque como digo, lo más habitual es encontrarnos con 25 o 30 newtons por milímetro cuadrado, mientras que comparativamente hablando, el acero nos permite alcanzar tensiones de compresión mucho mayores. Sin embargo, el hormigón tiene un mal comportamiento a tracción y a cortante. Para evitar posibles problemas estructurales en la utilización del hormigón, lo que hacemos es armar con acero los elementos de hormigón. Por ejemplo, si yo voy a tener una viga de hormigón que esté empotrada en los extremos, sabemos que la carga que va a soportar esta viga de hormigón, pues es una carga, si es su propio peso, es una carga lineal, continua, que lo que va a provocar es una deformación aproximadamente como la que voy a dibujar a continuación. Esa es la deformación, el esquema de deformaciones de una viga bien empotrada sometida a una carga lineal aproximadamente. En esta viga lo que tenemos es una zona de tracciones
aquí, aproximadamente desde aquí hasta aquí. Esa zona de tracciones también se da aquí y aquí. Y hay una zona de compresiones aquí, aquí y aquí. La zona de compresiones, ya que la sección de hormigón que hemos utilizado tiene este canto, la zona de compresiones evidentemente trabajará bien. Sin embargo, en la zona de tracciones vamos a tener problemas por lo que acabamos de ver. ¿Cómo resolvemos esta situación? Si yo dibujo la sección de hormigón que estoy utilizando, vamos a suponer, este es el canto H, vamos a poner que son 40 centímetros y esto es 25 centímetros. Recordad que en hormigones la dimensión mínima de las barras tiene que ser 25 por 25 y si tenemos situaciones de sismo estamos en 30 por 30 según EHE. Por lo tanto vamos a considerar una viga de 25 de base por 30 por 40 de altura. Bueno, pues evidentemente en la zona central la parte superior se va a comportar bien, la zona inferior se va a comportar mal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, para evitar ese mal comportamiento en la zona inferior, vamos a colocar armaduras de acero. ¿Por qué? Porque el acero se comporta bien a tracción y como durante el proceso de fraguado ya hemos dicho que el hormigón es maleable y adherente, se va a pegar al acero. ¿Qué ocurrirá si nosotros ahora utilizamos como referencia, en lugar de la parte central, que es esta, vamos a un extremo? Pues si nosotros nos vamos a un extremo, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tenemos la sección de hormigón de 40 por 25. En los extremos, tanto uno como otro, lo que vamos a encontrarnos es que hay una zona traccionada que es la zona superior y por tanto ahí el hormigón se va a comportar mal. Y hay una zona comprimida que es la inferior donde el hormigón se va a comportar bien. Y para evitar el mal comportamiento del hormigón en la zona superior, pues colocamos armaduras. Esas armaduras que están identificadas por una línea verde en realidad son redondos, corrugados, que se van a disponer a lo largo de esa zona. Bien, ¿qué ocurre? Que la normativa de obligado cumplimiento que tenemos nosotros que cumplir, pues nos dice que no puede haber elementos que estén funcionando de forma estructural sin armado, es decir, que siempre vamos a colocar una cuantía geométrica mínima, una armadura mínima que nos va a asegurar un comportamiento homogéneo y por tanto nosotros también vamos a poner armadura en la parte superior, en la zona central de la viga y en la parte inferior en los extremos. ¿Vale? Bien, pues con esto más o menos entendemos el esquema de funcionamiento del hormigón armado. Nos sirve, pues, como digo, para resolver los problemas del comportamiento estructural del hormigón cuando se ve sometido a esfuerzos de tracción e incluso de cortante. En este caso, en el que el diagrama de cortantes que nosotros tendríamos para esta viga que hemos colocado aquí, voy a pintarlo en un color diferente, en azul, pues sería aproximadamente este. Si sabemos que tampoco se comporta bien a cortante, tenemos que poner algún tipo de acero, algún tipo de barra de acero que nos sirva para soportar esa cortante. Los cortantes mayores van a estar en los extremos y por tanto en esas zonas tendremos que colocar tanto en la zona central, tanto en la zona lateral como también en la zona central para asegurar las cuantías geométricas mínimas, una armadura acortante que soporte esa cortante. Aquí veis un esquemita del funcionamiento de las vigas, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Tenemos que en la zona 1, que es la que acabamos de estudiar en la parte anterior, la parte central, en esta zona, cuando la viga está bien empotrada en los extremos, pues vamos a encontrarnos con que los diagramas de tensiones de deformaciones en esta sección, en esa rebanada, que es la que reflejamos aquí como número 1, nos puede producir, ya que está en la parte inferior traccionada, nos puede producir fisuras y rotura. ¿Cómo resolvemos eso? Colocando armadura, tal y como hemos dicho anteriormente. ¿Vale?
estamos en esa zona considerando que existen compresiones en la parte superior y que existen tracciones en la parte inferior. Las armaduras mínimas que se van a colocar van a ir en función de una serie de parámetros que determina la EHE, que son los que están indicados aquí. Lo habitual es ir a 0,035 del área de hormigón, ¿no? Aunque para evitar situaciones de rotura estamos en 0,01, ¿vale? Debajo tenemos el diagrama de tensión de formación del acero con el hormigón. Está aquí, el diagrama de tensión de formación del acero con el hormigón. Vemos que en este punto en compresión está aproximadamente en un 0,2 por mil de la longitud, la deformación en la que se va a producir ya el punto de rotura, donde va a entrar donde van a aparecer, las fisuras. Y tenemos también, voy a dibujarlo en otro color, el diagrama de tensión de formación del acero normal, del acero digamos natural, y arriba lo que tenemos es el diagrama de tensión de formación del acero estirado. En esta situación, evidentemente, si nosotros llegamos al punto extremo, aquí por laboratorio podemos identificarlo como un 13% de deformación, que obviamente es inasumible, ¿no? Aunque el acero pudiera soportarlo, pero ya evidentemente es inasumible porque sobrepasa lo que sería estados límites de servicio, ¿no? A la izquierda lo que tenemos es el diagrama de tensión de formación del hormigón, en el que aparece en compresión, en el que aparece ese punto, ese 0,002, que es un 0,2%, donde estamos ya en problemas de fisuración con el hormigón, ¿vale? Por tanto, tenemos que el hormigón tiene una resistencia característica que se determina mediante ensayos en laboratorio, y esa resistencia característica es la que nosotros vamos a utilizar por el cálculo previa minoración. Es decir, que lo que vamos a hacer es utilizar una serie de coeficientes de seguridad. Si la resistencia característica del hormigón en laboratorio, el F sub CK, nos da 25 megapascales, nosotros no vamos a usar 25 para nuestros cálculos, sino que pasaremos esa F sub CK a F sub CD aplicándole un coeficiente de seguridad que viene indicado en la EH en el artículo 15, ¿vale? Esos coeficientes de seguridad serán 1,5 para situaciones persistentes o transitorias y 1,3 en situaciones accidentales, ¿vale? Con posterioridad vamos a revisar los coeficientes. Bueno, ¿cuáles son las propiedades físicas del hormigón? Bueno, hemos dicho que la densidad del hormigón aproximadamente es unos 2,3 toneladas por metro cúbico. Cuando el hormigón es armado estamos en 2,5 toneladas por metro cúbico. Y la resistencia de compresión es variable, ¿no? La resistencia característica es variable y está en el entorno entre las 15 y 25, aunque lo habitual es encontrarnos con valores de 25 o de 30. El fraguado o endurecimiento, como hemos comentado anteriormente, es un proceso químico de hidratación entre los distintos componentes del cemento que nosotros utilizamos para la formación del hormigón. Ese cemento suele ser de muchos tipos, el más habitual es el denominado puzolánico, pero no es el único. Hay unos apuntes que están incluidos en la plataforma en los que se puede comprobar que hay varios tipos de cementos y que hay que además elegirlos convenientemente en función de la situación de los mismos, ¿no? Bueno, pues este fraguado aproximadamente comienza o dura unas 2 horas y va en función de la temperatura y del porcentaje de humedad. A partir de que se produce el primer fraguado hay un proceso de endurecimiento que es progresivo y que también es función de la temperatura y del porcentaje de humedad. Es muy importante que durante todo este proceso exista una hidratación. Es muy importante que haya una hidratación constante del hormigón para evitar pérdidas de agua por evaporación que influirían negativamente tanto en el proceso de fraguado como en el de endurecimiento. ¿Cómo se analiza el endurecimiento? Bueno, pues para comprobar el proceso de endurecimiento del hormigón lo que se hace es una serie de ensayos por laboratorio
a los 3 días, a los 7 días, a los 28 días, a los 90 días y a los 360 días. Tened en cuenta que nosotros la resistencia característica que hemos utilizado, que viene a ser 25 megapascales, ha sido reducida al aplicarle el coeficiente de minoración, que normalmente va a ser 1,5, y vamos a trabajar con una resistencia de diseño que es inferior. Bueno, pues lo que se comprueba es que durante el proceso de endurecimiento los valores vayan en función de los ensayos que nos den en el laboratorio, van a estar en función, perdón, de la resistencia a compresión tomada a los 3 días. Debe obtenerse aproximadamente un 40% del valor, a los 7 días un 65% del valor, a los 28 días tenemos que obtener el 100% del valor, es decir, que a los 100 a los 28 días deberíamos obtener la resistencia de cálculo considerada. A los 90 días estamos en un 120% y a los 360 días aproximadamente en un 135%. Es decir, que el proceso de endurecimiento puede llegar hasta un año. ¿Vale? A estas edades de hormigón ya no se hacen ensayos normalmente, salvo en situaciones muy particulares. Bueno, la consistencia del hormigón es un parámetro físico muy importante en el mismo y tiene que ver con la mayor o menor facilidad que tiene el hormigón para deformarse y ocupar, digamos, los huecos de la envolvente que lo ocupa, ¿no? Es lo que se denominaría el molde o el encofrado que vayamos a utilizar. ¿De qué va a depender la consistencia? Bueno, pues la consistencia va a depender de la cantidad de agua que nosotros estemos añadiendo a la mezcla, del tamaño máximo del árido que estemos utilizando, de la forma de dichos áridos, de la granulometría que tengan esos áridos y de los aditivos y adiciones que le vayamos a añadir. Esa consistencia nos viene a identificar la docilidad, es decir, la facilidad que tiene el hormigón para adaptarse al molde en el que nosotros lo vamos a utilizar. ¿Cómo se determina esa docilidad? Bueno, pues esa docilidad se determina con la utilización del denominado cono de Abrams. Ese cono de Abrams es un elemento metálico en forma de tronco de cono que tiene un asidero o dos asideros en sus laterales para sujetarlo y que lo que se hace es llenar con el hormigón fresco. El hormigón fresco se echa en el molde y posteriormente se retira. La pérdida de altura lo que nos va a permitir es una clasificación del hormigón que luego además nos va a facilitar su nomenclatura y que esa clasificación nos va a indicar si el hormigón tiene una consistencia seca, plástica, blanda, fluida o líquida. Seca, plástica, blanda, fluida o líquida. Esas iniciales son las que se van a utilizar para la nomenclatura del hormigón. Durabilidad es otra de las propiedades importantes que tiene el hormigón y lo que nos viene a decir es que la durabilidad es la capacidad que tiene el hormigón para comportarse de forma adecuada en función de las acciones a las que se vea sometido, del tipo que sean, tanto físicas como químicas, pero, y lo que es importante es que tienen que ser a lo largo de la vida útil de la estructura. ¿Por qué? En primer lugar, para que el hormigón asegure un buen comportamiento a lo largo de su vida útil, y en segundo lugar porque también nos sirve para proteger las armaduras y elementos metálicos que pueden estar embebidos y que son los que hacen que el hormigón mejore su comportamiento de compresión, atracción y cortante, puesto que en esas dos situaciones de tracción y de cortante el hormigón no se comporta bien. Es necesario, como consecuencia de la durabilidad, definir el tipo de ambiente en el que nos vamos a encontrar para poder hacer una elección apropiada del hormigón que vamos a utilizar. Muy importante es la tipificación o nomenclatura del hormigón. Viene determinada en el artículo 392 de la EHE. ¿Cómo se tipifica, cómo se dice, cómo se nombra un hormigón? Bueno, pues vamos a ver. El hormigón se puede identificar. Voy a borrar esto un momentito que nos molesta. El hormigón se
se puede identificar por varios parámetros. El primero de ellos es el tipo de hormigón, la T. Aquí lo que se hace es utilizar la nomenclatura HM o HA para determinar si se trata de un hormigón en masa o un hormigón armado. La segunda letra que se usa para la tipificación es la R, para la resistencia característica, la F sub CK que hemos visto anteriormente y que se da en megapascales, newtons por milímetro cuadrado. En siguiente lugar, lo que tenemos es la consistencia, la C, que viene a indicar cuál es su comportamiento o su maleabilidad, ¿no? Su capacidad de moldearse, y tenemos la consistencia seca, blanda, plástica, fluida y líquida que hemos visto con antelación. El siguiente parámetro es el tamaño máximo de árido que se va a utilizar, y el último de los parámetros es el tipo de ambiente en el que se va a incluir. Esta tipificación o nomenclatura del hormigón es realmente importante y tiene que ser conocidísima por cualquier técnico que vaya a manejar este tipo de materiales. En la tabla 822 tenemos los tipos de exposición con los que nos vamos a encontrar y que viene en la tabla 822 de la EHE, ¿vale? Esto es de la EHE. Y que tenemos que conocer necesariamente para poder identificar las situaciones en las que nos vamos a encontrar a la hora de colocar los hormigones. Bueno, pues tenemos varios tipos de exposiciones. Las más habituales son, bueno, la no agresiva y luego la de situaciones de humedad media. Estas son las dos más habituales, pero tenemos que conocerlas todas. Tenemos una exposición de alta humedad, que es la 2A, la media que decíamos, la no agresiva, que es la 1, la marina aérea, que es la 3A, la marina sumergida, que es la 3B, en zonas de carreteras de mar, que es la 3C, y luego cuando nos encontramos en medios muy agresivos, que es el ambiente tipo 4, ¿vale? Es, ya digo, muy importante que tengamos en consideración este tipo de situaciones, ambiente en el que se va a exponer, porque en función de eso vamos a utilizar un hormigón u otro. ¿Vale? Esto, en función de esa exposición, tendremos distintos procesos de deterioro o de corrosión, ¿no? Lo normal es que si vamos a tener una zona, una exposición con una clase química agresiva, pues lógicamente tendremos que tenerlo en consideración a la hora de seleccionar el tipo de hormigón que vamos a utilizar. ¿Vale? Esta es la tabla 823B, donde se indica el tipo de medio, agua, suelo, los parámetros, el valor de pH, el tipo de exposición que hemos visto anteriormente, y en función de ese tipo de exposición el nivel de ataque al que se va a ver sometido el hormigón. Pero ya os digo que realmente nosotros como técnicos tenemos que saber en qué ambiente nos vamos a encontrar el hormigón para poder hacer una elección apropiada del mismo y poder identificarlo desde el punto de vista de la nomenclatura. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de los componentes que nos encontramos normalmente en los hormigones. Como hemos dicho, lo primero que tenemos, y probablemente el más trascendental, es el de los cementos. Estos cementos son productos que con el agua fraguan y endurecen, formando un compuesto de característica más bien pétrea. De los cementos con el agua vamos a obtener los morteros, que dijimos al principio, y en el caso de que tengamos otros componentes adicionales, como por ejemplo áridos con una granulometría mayor a la que se suele colocar en los morteros, que también llevan arena, incluso aditivos adicionales, pues lo vamos a convertir en hormigones. Una vez que se ha producido el proceso de hidratación necesario de estos cementos con su reacción química con el agua, pues ya conseguimos un material más o menos estable. Tened en cuenta que la estabilidad del material va en función del tipo de cemento que hayamos usado y, como consecuencia de ello, el ambiente en el que se va a exponer. Podemos considerar que tenemos un hormigón o un mortero estable porque lo tenemos en un ambiente
normal, pero en el momento en el que lo pasemos a un ambiente marítimo, por ejemplo, pues ese mismo hormigón, si no tiene el cemento apropiado, deja de ser tan estable, ¿vale? Los tipos de cemento son estos y tenemos en los apuntes tenemos una clasificación y tipología de los cementos. Aquí los tenéis, ¿no? Esta es la tipología de cementos que hemos visto antes y luego las subdivisiones. Lo habitual, yo digo, es que los cementos que utilicemos sean o Portland o puzolánicos. Estos son los más habituales. También hay cementos compuestos, ¿no? Y la nomenclatura de los cementos pues viene identificada con esos parámetros que hemos visto anteriormente, ¿vale? El otro elemento que tiene gran importancia dentro del hormigón es el árido. Los áridos deben tener al menos la misma resistencia y durabilidad que se le exige al hormigón. Esto, que parece una obviedad, no lo es tanto, porque si nosotros estamos utilizando un material que está compuesto por cemento y piedra, si la piedra tiene una resistencia característica inferior a la del cemento, una vez que ha endurecido, se nos puede romper por la zona de las piedras. Tened en cuenta que esto es un material de carácter pétreo y que cuando funciona a compresión, a pesar de ser heterogéneo, evidentemente ese material, esa piedra, va a soportar la misma carga que el resto, pues que la carga se aplica de forma superficial. Y por tanto, a lo largo de toda esa superficie, lo que vamos a encontrarnos es un esfuerzo que tiene que soportar el material de forma más o menos homogénea, y por tanto podría ocurrir que la piedra, si tiene una resistencia inferior a la del resto de componentes, rompiese. Además, es muy importante estudiar la granulometría. La granulometría de los hormigones, esa granulometría debe ser bastante homogénea, de manera que durante el proceso de fraguado y posterior endurecimiento no se produzcan oquedades o coqueras. Por lo tanto, tiene que permitir que cuando se produce la mezcla apenas existan separación, o que apenas existan huecos dentro del molde en el que se va a colocar el hormigón. En ese sentido, la arena, que forma parte de los áridos que nosotros incluimos, hace un trabajo muy importante. Otro de los materiales que nosotros tenemos que tener en cuenta es el agua. El agua debemos identificarla como agua de amasado, que es la necesaria para que se produzca el proceso de hidratación y por tanto fraguado y posterior endurecimiento, y luego el agua de curado, que es la que evita que se produzca una pérdida por desecación de la mezcla. El agua de amasado es un agua que tiene una dosificación concreta en función del hormigón que vayamos a querer, de la consistencia del hormigón que vayamos a necesitar, y hay que evitar que se produzca evaporación de ese agua, para lo cual se usa el agua de curado, que lo que provoca es una hidratación adicional que impide esa evaporación, ¿vale? Si la masa de hormigón que nosotros vamos a utilizar es excesivamente fluida o muy seca, existe la posibilidad de que se produzca una especie de segregación del hormigón. Es por tanto un escenario en el que no se ha producido el fraguado y nos podemos encontrar con que el hormigón se disgrega, se separa en sus componentes. Y por último tenemos las adiciones y los aditivos. Bueno, las adiciones suelen ser materiales inorgánicos, puzolánicos, son de carácter silíceo normalmente, o con algún tipo de hidrosolubilidad latente, pues, como finos que se añaden en el hormigón y que sirven para alterar alguna de sus propiedades o añadirles algunas nuevas. Vienen perfectamente descritos en la EH. Los más habituales son las cenizas volantes y los humos de sílice. Y luego los aditivos son sustancias que directamente se incorporan y que lo que permiten es pues alterar el tiempo de fraguado, modificar alguna de sus
características y propiedades o comportamientos, y en cualquier caso la EH determina que no pueden ser mayores al 5% del peso de cemento que forme parte de ese hormigón, ¿vale? A modo de pequeño repaso, nos vamos a encontrar con elementos estructurales de hormigón armado en pilares, vigas, pórticos, muros, pantallas o depósitos. Podemos encontrarnos algunos más, pero estos son los más habituales. En los pilares, las solicitaciones, lo primero que vamos a hacer, y ya lo veremos en algún ejercicio, es hacer un dimensionado de la sección de barra, de la sección de hormigón que necesitamos cuando está trabajando a compresión, aunque evidentemente el pilar no solamente va a trabajar a compresión, también puede encontrarse cortantes y pueden encontrarse flexiones como consecuencia, por ejemplo, de la acción de viento. Pero vamos, en cualquier caso, los pilares van a dimensionarse en función de las solicitaciones a las que se vean sometido y posteriormente el armado. Veremos cómo se hace el cálculo de las solicitaciones y analizaremos el pandeo, que será objeto de un estudio un poquito independiente. Las vigas, pues en las vigas el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a analizar cuáles son las solicitaciones y en función de las solicitaciones a las que se vea sometida la viga, haremos un dimensionado y posteriormente su armado. En el caso de los pórticos es exactamente la misma situación. Un pórtico tiene las características geométricas que viene determinada por su dimensionado. Tendremos la altura de los pilares, tendremos la luz que salvan las vigas y habrá que hacer, en función de las solicitaciones a las que se vea sometido, un dimensionado y armado, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño estudio de los muros, solo a los efectos pues informativos, que es interesante porque es uno de los elementos que también se utilizan mucho en construcciones de todo tipo y también las agropecuarias, porque nos sirve para soportar empujes de tierra e incluso para depósitos. De hecho, su uso habitual es como pantallas de contención, muros de contención y como depósitos de combustible, de líquidos, de presas, etc. Los muros son elementos lineales y que se utilizan pues para soportar el empuje de masas de tierra, de líquidos u otros materiales. Inclusive cargas que se encuentren encima de dichas zonas amuralladas, como por ejemplo los muros de contención de tierras. Este muro es concretamente un muro que funciona por gravedad, en el que tenemos el empuje de las propias tierras, pero puede darse la circunstancia, muy habitual por otra parte, de que se produzcan tránsitos en el borde o en las proximidades de ese muro de contención y esos empujes van a repercutir de forma directa en el muro que nosotros hemos diseñado. ¿Cómo funcionan estos muros? Estos muros funcionan básicamente por vuelco, es decir, nosotros lo que tenemos es un empuje resultante horizontal que hace que nuestro muro vuelque. ¿Cómo evitamos el vuelco? Pues colocando una geometría cuya masa sea capaz de compensar el momento de vuelco que le está proporcionando el empuje que tiene que soportar. Bueno, pues estos muros pueden ser muros de hormigón en masa, muros de mampostería, muros de escollera, que son los que se hacen con bloque de roca, muros de gaviones, que son también con bloques de piedra, pero que están muy bien dispuestos de manera que trabajan de forma monolítica. Existen muros prefabricados, muros aligerados, muros jardineros, que suelen ser los que están escalonados, una especie de aterrazamiento, y están los muros secos, que son los de piedras sobrepuestas, ¿vale? Y luego tenemos, esos son los geométricos, los gravitacionales, que solamente funcionan por gravedad. Y luego están los muros estructurales, que son muros de hormigón armados y que funcionan no solamente con un comportamiento de compresión, sino que además también tienen una armadura de acero que es la que ayuda a soportar las tracciones y cortantes que el hormigón per se no es capaz de soportar. Pues por ejemplo son los muros en L
muros en T, muros hincados, están los muros anclados y luego están los muros que, además de tener una geometría parecida a alguna de las anteriores, tienen contrafuertes cada cierto tiempo. Estos tipos de muros son los más habituales porque los muros gravitacionales o los que funcionan solo por geometría y gravedad requieren unas cantidades enormes de hormigón y no son prácticos desde el punto de vista económico, y además al ocupar muchísimo espacio tampoco siempre se pueden ejecutar. Hay otro tipo de muro que es el denominado tierra armada, en el que se van colocando pequeños elementos por tongadas con zonas atirantadas, de manera que el propio peso del relleno sirve para soportar el empuje que está sufriendo. ¿Cómo se calculan? Esto es una pequeña introducción al cálculo de los muros. ¿Cómo se calculan los muros? Pues los muros se calculan de la siguiente manera. Hay que hacer una verificación al deslizamiento y hay que hacer una verificación en función del empuje. Entonces, nosotros vamos a tener una fuerza horizontal, que es esta. Vamos a tener un peso. Este es el cálculo de un muro que funcione por gravedad. Una fuerza de rozamiento y un empuje en el pie, como consecuencia de la existencia de una parte que está enterrada del muro, ¿vale? Este es el tras 2 y este es el intra 2, ¿vale? Esta parte de aquí es la que se denomina intra 2. Bueno, si la fuerza de rozamiento entre lo que se denomina empuje activo, la fuerza de rozamiento que tenéis aquí, entre lo que se denomina empuje activo, que es esto, es mayor que 1,3, que es el coeficiente de seguridad que nosotros consideramos, entendemos que no se va a producir el deslizamiento y que nuestro muro es seguro. ¿Cómo se calcula el momento de vuelco? Bueno, pues el momento de vuelco al final tiene que ser compensado por un momento estabilizador. Aquí está produciéndose un vuelco, un momento de vuelco. Y ese momento de vuelco tiene que compensarse mediante esta fuerza y esta otra fuerza, la fuerza de rozamiento y la fuerza del empuje pasivo de tierra, F sub P, y la relación entre el momento de vuelco y el momento estabilizador tiene que ser mayor que 1,5, que es el otro coeficiente de seguridad que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Ya os digo, esta parte, la parte de muros, probablemente subiré un vídeo explicando un ejercicio específico, pero a modo de introducción nos sirve esta pequeña parte teórica, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, ya os digo, que los muros de contención que se utilizan ahora mismo en la actualidad apenas son geométricos o gravitatorios, sino que suelen ser todos muros armados, que son los segundos que hemos visto, aunque el cálculo que os he explicado está diseñado para muros que funcionan por gravedad. Gracias.